90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Do you remember? Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Efectivamente comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también a cualquier otro lugar del mundo donde nos llegue nuestra sintonía a través de la frecuencia modulada, a través de internet. Un abrazo enorme allá donde os encontréis y por supuesto saludar como siempre con esa doble fórmula. Buenos días si nos escucháis en la emisión matinal, y buenas tardes si lo que estáis escuchando es la repetición que de este espacio os ofrecemos de forma íntegra a partir de las 2 y poquitos minutos, justo después del informativo central Primera Plana. Y después de miles y miles de llamadas telefónicas, miles y miles de cartas pidiéndonos que volviera a estar con nosotros en Solo Radio y teniéndonos que de vez en cuando conformar con la repetición de algún programa anterior, hoy sí está con nosotros y en directo Juanjo Villena. Buenos días. Buenos días, Juanjo, ¿qué tal? Ya he visto ahí los camiones de cartas y... Hombre, ¿sabes? Te lo he dicho muchas veces, que muchos oyentes ya nos preguntaban por ti, decían, pero ¿cuándo tendremos algún programa de estos tan especiales que nos ofrece Juanjo? Y yo siempre, pues, animando al personal a que no desfallezca en su espera, y bueno, pues mira, hoy toca. Sí, hoy toca. Bueno, hay que decirles que no me ha tocado el euromillón y con lo cual seguimos en el mundo terrenal aquí. Muy bien. Bueno, pues Juanjo Villena hoy viene con un programa muy de actualidad porque, bueno, pues estos son ya cosas que deberían estar ocurriendo en España y que están ocurriendo quizás en otros países que nos llevan cierta ventaja, ¿no? Entre otras muchas cosas de las que hablaremos en el día de hoy, porque la verdad, Juanjo, nos quedarían en cartera un montón de programas que hemos dicho en alguna ocasión que tendremos que o ampliar a los que ya hemos emitido, o ampliar o nos han ido viniendo en directo algunas veces la necesidad de hacer algún programa concreto y todavía no lo hemos hecho, con lo cual tenemos una agenda bastante agitada, ¿no?, para las próximas fechas. Sí, y este tema seguro que da mucho de sí y se puede ampliar bastante, porque no es un programa monográfico, sino que se puede extender muchísimo más. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cuestión que seguramente, pues si están atentos a la actualidad y han tenido posibilidad de ver documentales o hablar o comentar algunas noticias que han ido apareciendo en los medios de comunicación, pues seguramente habrán oído hablar de la industria 4.0. ¿no? Bueno, pues eso en principio es lo que nos va a servir un poco para conocerlo más de cerca y después pues para ver cómo puede esto sernos de utilidad a nivel general en nuestro país, en España, pero también lógicamente en Ellín, ¿no? Nos centraremos también en Ellín, que es lo que más nos interesa. Juanjo, cuando oímos esto de la industria 4.0, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, es un concepto, digamos, muy moderno,
nace hace muy poquitos años, pero bueno, hay países que desde que aparece este concepto están trabajando ya y tienen bastante arraigado ya este concepto y lo están desarrollando pues a una velocidad bastante rápida. ¿Qué quiere decir? Pues que como nosotros siempre vamos a ver en el furgón de cola y en España tenemos asuntos mucho más importantes que actualizar nuestra industria y hacer otras cosas importantes, pues claro, vamos a la cola. Empezamos ya a descolgar de este mundo tecnológico que, bueno, si recuerdas hace mucho tiempo, antes de Semana Santa, en una tertulia que estaban los políticos, dejé caer esto de la industria 4.0 y es donde surge un poco el interés mutuo, ¿no? para desarrollar este tipo de programas. Y entonces, bueno, pues me he traído aquí mi chuleta para explicar un poquito qué es este concepto y cómo nos puede afectar. Afectar muy directamente porque la tecnología vuela, no es que tarde muchos años en cuajar, sino que vuela, y si no te enganchas a la tecnología, tanto en el mundo industrial como ya veremos como en otros ámbitos, pues simplemente te descuelgas de ese tren que va pasando por aquí, y si no somos capaces de subirnos nos quedaremos pues totalmente descolgados, y eso afecta social, económicamente a la ciudad. Bueno, a la ciudad, vamos a hablar de ciudad entre comillas, vamos a llamarle pueblo, porque realmente somos un pueblo grande, pero pueblo. Juanjo, la primera duda que ya me asalta con esto que acabo de escuchar es ¿por qué no todos los países, más o menos, con las mismas fuerzas, podríamos decir, ¿no? Y estamos hablando, pues eso, de países de Europa o países que tienen, pues quizás una fortaleza económica como pueda tener España, ¿no? Que en fin, que no estamos en el tercer mundo, que tenemos pues una potencia importante en aspectos diferentes en la sociedad actual a nivel global. ¿Por qué puede haber o dar la sensación que hay gobiernos, hay políticos, hay personas que deciden y van mucho más adelantado que otros, teniendo las mismas posibilidades realmente, más o menos, ¿no? Sí, lo acaba de ¿En qué influye el que un país quiera estar a la cabeza de muchas cosas o se quede atrasado? Lo acabas de decir perfectamente. En los políticos que toman las decisiones de cómo quieren que sea ese país. Entonces, hay países que apuestan por la innovación, la tecnología, el desarrollo, etcétera, etcétera, de forma muy importante, y en España estamos pues con otras historias más acordes al medievo, ¿no? Es la separación de territorios, las independencias, las cual. Y bueno, pues ya hemos visto también los telediarios que también nuestros políticos estaban muy enfrascados en otros asuntos, como el mover el dinero de unas arcas a otras arcas, ¿no? Entonces, pues como la atención la tenían fijada en eso y no donde la tenían que tener fijada, pues evidentemente, pues todo esto de la tecnología, del desarrollo, de la innovación, de todo eso no es importante. De hecho, ahí están las partidas económicas que se destinan a estos menesteres. Entonces es simplemente a los representantes que hemos escogido para qué están o cuál es su labor. Y eso es muy, muy importante porque fíjate, ahora después vamos a hablar un poquito de cómo afecta la industria 0.0 en otros ámbitos, la 4.0 en otros ámbitos, y sería muy bueno de que esto, que es una red interconectada con todo el mundo y de todo tal, supiésemos, por ejemplo, cuál es la gestión que están llevando a cabo, cuál es el trabajo que están llevando a cabo, por ejemplo, los 300 y pico diputados que tenemos, porque seguramente nos llevaríamos una grata sorpresa, ¿no?, a qué se dedican exactamente toda esa gente, y de ahí hacia abajo, pues ver perfectamente a qué se dedican, en qué proyectos están implicados, cuál es el trabajo que están desarrollando, etcétera, porque para eso les pagamos y para eso los mantenemos en un estatus social que a veces habría que cuestionarse si se lo merecen o no se lo merecen. Bueno, la verdad que igual esta pregunta, ¿no?, que me asaltaba y que yo hago a Juanjo, quizás si seguimos ahondando un poquito más y en las diferencias que hay entre países, podríamos decirlo, muy similares en características, seguramente tendríamos que hacer otra vez la misma pregunta, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Porque claro, la respuesta es a medias, lo que me acabas de decir.
¿qué diferencia hay entre un político que quiere supuestamente lo mejor para sus ciudadanos en un lugar concreto? Y seguramente nos pondrás ejemplos un poquito más adelante de Suecia, por ejemplo, ¿no? Sí. Los políticos de Suecia y los políticos de España, que sí, que realmente quieren lo mismo, ¿no? Se supone lo mejor para su gente, ¿no? Pensar en cómo puede ahorrarle al ciudadano en la factura de la luz, de la electricidad, ¿no? Pues mira, utilizando estos sistemas tal, o en el agua, o en la utilización de los recursos naturales, ¿no? ¿Qué puede pasar por la cabeza de un político? ¿Qué crees que pasa para que en unos lugares, en unos países se consiga esto y aquí en España no? Pues te voy a poner un ejemplo, como ha sacado Suecia, te voy a poner un ejemplo. Allí hay un pacto de Estado energético. O sea, mande quien mande, el objetivo principal de ese país es reducir o eliminar el consumo de petróleo en un plazo relativamente corto. O sea, en un par de décadas quieren la independencia total sobre la energía producida por el petróleo. O sea, no quieren petróleo en su país. Aquí es al contrario. Aquí no buscamos otras vías alternativas al uso del petróleo, sino todo lo contrario. Se castiga el uso de energías alternativas a nivel usuario. Entonces, por eso vemos que cada día sube más el precio del petróleo, de la gasolina, del gasoil y tal, porque hemos convertido a las grandes empresas energéticas en los recaudadores de impuestos del Estado. Simplemente, es un poco mi visión, ¿no?, particular. Habría que preguntarle a mucha gente qué es lo que piensa, pero mi visión es esa. O sea, un pacto de Estado para eliminar en poquito tiempo la dependencia del petróleo y de las energías no renovables a, digamos, generar su propia energía y utilizar las renovables. Es, por ejemplo, la diferencia de un sitio a otro. Bueno, después un poquito más adelante, porque yo sé que esto es muy interesante y a nosotros que nos gusta tanto copiar, que nos gusta, bueno, pues eso, las tradiciones de otros lugares, traerlas y hacerlas nuestras y todo esto. Vamos a ver si lo conseguimos. No sé por qué nos cuesta tanto copiar lo bueno de otros países, ¿no? Y somos capaces de estar metiendo la pata, pues, no sé, por ejemplo, en educación, en algunas cosas, metes la pata una vez y otra, teniendo ya otros sistemas que en otros lugares funcionan perfectamente y están siendo la envidia a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué no copiamos lo bueno y solo nos quedamos con las tonterías, ¿no? Lo malo, ¿no? Pues porque son más difíciles de llevar a cabo o porque implican más que la sociedad, pues, se implique. Entonces, como cuesta un poquito de trabajo, pues rehusamos a ello. ¿Y cuándo podemos decir, Juanjo, que nace esto conocido como 4.0? ¿Esto viene de hace mucho tiempo? ¿Ha sido ahora recientemente? Sí, yo te lo voy a explicar brevemente. Bueno, lo voy a explicar a todos nuestros oyentes brevemente. El concepto de Industria 4.0, digamos que es un concepto que, digamos que es como una división de la historia de la industria. Al igual que hay una división en la historia de la humanidad, por decirlo de alguna forma, entonces teníamos el neolítico, el paleolítico, la edad del bronce, etcétera, etcétera. Digamos que en el mundo industrial se ha hecho una división parecida. Entonces se ha hecho una división por fases de cómo ha sido la industria a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, una carencia de industria que podríamos llamarle, entre comillas, industria 0 o 0.0, a la carencia de industria que va desde la época del Neolítico hasta prácticamente la mitad del siglo XVII. O sea, en todo ese periodo no había industria como tal. La industria empieza a aparecer en el siglo XVII y aparece la primera revolución industrial, ¿vale?, donde se sustituye los trabajos manuales que realizaban los artesanos y también se sustituye, digamos, la forma de energía para mover máquinas, molinos, etcétera, etcétera, como podía ser por los animales que eran los encargados de eso. Entonces, se sustituye. ¿Y por qué se sustituye? Se sustituye por unas máquinas, ¿vale? Sobre todo hay una máquina que es una estrella en esa época, que es la máquina de vapor. Esa primera revolución industrial aparece en Inglaterra a partir de mitad del siglo XVIII y aparece en el sector textil. O sea, de hacer manufacturas textiles, pues con unos telares muy manuales, tal,
a hacer una industria textila con máquinas, con telares automáticos, etcétera, etcétera, donde había que buscar una forma de mover esas máquinas, y esas máquinas se encuentra esa fuente de energía en el vapor, en la máquina de vapor. James Watt fue el que patentó la máquina de vapor, ¿vale?, de la época. Lo hizo en 1769, pero aquí yo rompo una lanza, como sabes, a nuestro país, y es un pequeño pufo que metió la historia ahí, porque realmente la máquina de vapor la inventa otro Jaime Alliance Beaumont, que era un navarro, y la desarrolla y la patenta siglo y medio antes aquí en España. Con lo cual, el invento era nuestro, pero digamos que este señor, digamos que la mejoraría o la perfeccionaría en siglo y medio, que pasó bastante tiempo, y digamos que pasa a la historia por ser el padre de la primera revolución industrial. Vale, a esa industria le llamo industria 1. La siguiente sería cuando se transforma esa fuente de energía, que es el vapor, lo transformamos por otras cosas, ¿vale? Empieza a aparecer la electricidad, empieza a incorporarse la electricidad en el mundo industrial, las máquinas empiezan a moverse con electricidad, y aquí aparece otra estrella, que es el inventor del motor eléctrico tal cual conocemos hoy. Y ese señor era un tal, le vamos a poner el apellido porque seguramente todo el mundo le suena, que es Siemens, ¿vale? Entonces, Siemens inventa el motor eléctrico, aparte de un montón de cosas más, porque digamos que desarrolla el telégrafo, que también fue un invento español, se desarrolla, por ejemplo, el teléfono, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer una serie de inventos de mitad del siglo XIX hasta finales que, digamos, impulsan la industria, le dan otro carácter, ¿vale? Bien, fíjate que este hombre desarrolla el primer tren eléctrico en la Feria Internacional de Berlín, y era un tren eléctrico con 3 vagones que llegó a lo largo de toda su vida a transportar a más de 90.000 personas. O sea, que era un avance histórico importante. Incluso por esta época casi también se desarrolla el coche eléctrico, sorprendentemente, a finales del siglo XIX. Y ahora lo estamos utilizando. Bueno, esto en algunos países, ¿eh? Porque ahora veremos las excepciones fiscales que existen, por ejemplo, en Ellín, sobre el que tenga un coche eléctrico, son 0. Bien, esa sería la industria punto 2. La punto 3, la industria punto 3, o sea, la 3.0, perdón, es la que incorpora la electrónica al mundo industrial. Hemos visto que primero es el vapor, luego la electricidad y ahora la electrónica. La electrónica, digamos que fue pues la esencia, por ejemplo, de los computadores, las computadoras, las máquinas de calcular, etcétera, etcétera, electrónicas. Esa electrónica se incorporó en la industria y se empezó a desarrollar equipos con esa electrónica que eran capaces de calcular, eran capaces de hacer que los procesos industriales pues tuviesen cierta inteligencia, ¿no? Y esta industria pues termina prácticamente pues hace muy poquito tiempo, cuando nace la 4.0, que es la última fase, que nace en el 2011. Ese concepto de industria 4.0 o de la nueva revolución industrial nace en la feria de Hannover en 2011. Desde entonces se ha estado desarrollando esa industria 4.0 con una serie de características que le dan pues esa peculiaridad, ese tipo de revolución industrial. Y en el 2013 ya se empieza a estandarizar todo en la misma feria. Se empieza a estandarizar este concepto, o sea, cómo se va a implantar en la industria del futuro. Y bueno, si quieres te explico un poco. Sí, de todas formas, hay que tener en cuenta que cuando pasamos de lo que tú has ido haciendo ahí como unas limitaciones en el tiempo, ¿no?, de inicio y final de cada una de las etapas, durante todo ese tiempo lógicamente se va perfeccionando todo, ¿no? Porque nos habla, por ejemplo, de la 0.3 con la aparición de las calculadoras y demás, pero claro, en ese tiempo la primera calculadora, recuerdo que vi una fotografía, era una habitación como 4 veces esta, ¿no? Exactamente. Y luego lógicamente la perfección va llegando poquito a poco hasta que se considera pues una calculadora
centrifugadora que hasta de bolsillo, ¿no? Exactamente. O sea, que durante todo ese tiempo va siempre modificándose. Es una evolución. Ajá. Y estas evoluciones también, digamos que afectan, como ahora veremos la 4.0, que afectan a otros sectores. O sea, se va incorporando. La industria es como la Fórmula 1. La Fórmula 1 se incorporan, se meten todos los avances tecnológicos y tal en un coche. Que se prueba, se hacen las carreras son más bien para prueba, ¿no? A ver cuánto aguanta el motor, hasta reventar los motores, y todo eso luego se incorpora en la vida cotidiana, en los coches cotidianos. Por ejemplo, el sistema ABS nació en la Fórmula 1, mucha parte de la fibra de carbono que luego se utilizó en naves espaciales pues nace ahí. O sea, es un banco de pruebas. Entonces, en la industria ocurre una cosa parecida, que es, se incorpora en la industria, que es la cosa que más perfecta tiene que ir, y luego se puede ir incorporando en otros sectores. Ya lo veremos en la 4.0. Claro, porque hablamos de industria y todos estamos pensando un poco, pues eso, en grandes naves y a trabajar dentro de esas naves, ¿no? Pero claro, como bien dices, no solamente esto es de lo que estamos hablando pues de su funcionalidad en otros muchos aspectos, ¿no?, de la sociedad. Claro. Es que si quiere vemos un poco en qué consiste, porque ese concepto, fíjate, ese concepto de la industria 4.0, digamos que implica cierta adaptabilidad de una industria normal, cotidiana, de las que existen ahora, subir a un escalón superior en cuanto a complejidad y a funcionalidad. Mira, una de las implicaciones es que la industria 4.0 es una industria totalmente digitalizada, o sea, todo su proceso es digital. Digital no es que funcione con el dedo, sino que todos los equipos que hacen que funcione esa industria tienen su tecnología digital, y además de ser todo digital y todo programable y todo configurable y todo eso, además tiene que ser intercomunicable, o sea, que cada equipo se pueda hablar con el equipo de al lado, y ese equipo de al lado se pueda hablar a su vez con otro equipo que incluso esté en la otra punta del mundo. O sea, una fábrica puede estar totalmente distribuida o deslocalizada en el globo, pero las máquinas pueden hablarse entre ellas como si fuese una única fábrica. Por ejemplo, si tenemos una fábrica de hacer sillas, tenemos varios procesos. Uno es recopilar la madera y limpiarla, tratarla, etcétera, etcétera, que se puede hacer, pues yo que sé, a pie de donde están los grandes productores de madera. Y las máquinas ya saben que están fabricando allí palos que luego yo los voy a utilizar en otra parte del mundo para hacer sillas, ¿vale? O sea, las máquinas entre ellas se hablan, y además se pueden hablar en cualquier parte del mundo. Luego hay otra característica, que es el autodiagnosis. La propia fábrica se autodiagnostica y manda a los equipos de trabajo sus anomalías. O sea, me está fallando el motor 5. Oye, que la sonda fulana no me está midiendo bien. O sea, ellos se autodiagnostican y manda a los equipos humanos, mandan esos mensajes de alarmas y diagnosis para que la funcionalidad no se pierda, o sea, que la propia máquina siempre que no lo pueda solucionar ella misma, ¿no? Porque efectivamente, si por ejemplo la temperatura está subiendo demasiado, pues enciendo aire acondicionado, ¿no? Sí, y además hay equipos que se llaman equipos redundantes, que son como dos procesadores trabajando a la vez, y uno vigila al otro, o sea, uno trabaja y el otro lo mira, por decirlo de alguna forma, y si ve que flaquea, entonces coge el relevo el otro y manda un aviso, oye, que fulanito está hecho polvo, ¿no? Enfermo, hay que curar. Entonces ve y arréglalo. Y entonces, digamos que esos sistemas redundantes existen en la industria ya, o sea, se autodiagnostican, ven que el compañero está flaqueando, está fallando, avisa al equipo técnico que sea, y coge el relevo la otra máquina. Eso hoy en día es súper habitual, ¿no? Uh-huh. Luego hay otro aspecto que es la flexibilidad en la fábrica. Hasta ahora una fábrica era rígida. O sea, en esta sección corto palos, en el otro ensamblo, el otro atornillo, el otro empaqueto, tal. Hoy en día prácticamente eso no es así con este tipo de industrias. Dependiendo de mi modelo de producto que quiero hacer, que se diseña en un CAD, en un ordenador, se diseña qué producto quiero hacer y tal,
cuando se le manda la orden de fabricación, que no se la manda a un operario, sino se le manda a un conjunto de máquinas y ellas mismas se ponen a funcionar, digamos que se adapta a la fábrica, se adapta al nuevo producto. O sea, no es rígida la fábrica, no hay que cambiar nada. Para eso interviene la robótica. La robótica permite no tener una máquina que haga exclusivamente una cosa, sino que puede hacer un montón de operaciones distintas, depende de su programación. Que eso es lo que a ti te gusta. Hombre, la robótica es lo tuyo. Y los chismes. Y además, este programa, si recuerdas, antes de Semana Santa, te llevé a un sitio, a la Silicon Valley local, donde todo esto es realidad. O sea, no es que yo te esté contando esto porque lo haya escuchado, sino porque esto lo estamos trabajando ya. Las máquinas se autodiagnostican, se miran el consumo que tienen, toman decisiones, se comunican con otras. Eso se está haciendo ya. No lo vi funcionar y ya estaba alucinado, pues funcionando tiene que ser. Pues ahora es más. A veces hasta alucino yo y soy el padre de la criatura, pues no te quiero decir. Y luego hay otros aspectos importantes, como es la logística, la propia planta, digamos que es la encargada de almacenar el producto y luego también de enviarlo. O sea, es un estilo a un Amazon, pero totalmente automático. Yo cuando hago un pedido a Siemens, digamos que es una máquina la que me atiende y en un almacén que es la repera, recoge las piececitas, me las echa en una caja y me las envía. O sea, eso es, cuando vas allí te da miedo porque ves nada más que máquina moverse por todos los sitios y simplemente con un clic de móvil te hace el pedido y te lo hace. O sea, es alucinante. Y luego hay otra parte importantísima, que yo puedo simular un proceso. O sea, cuando yo voy a fabricar sillas, yo puedo simular ese proceso para ver qué tiempo tardo en hacer una silla y si yo puedo acortar ese tiempo porque me están demandando, un cliente me está demandando que le haga muchas sillas en poco tiempo. Entonces veo, digamos, la eficiencia de esa... Puedo simular la eficiencia de la producción y, de hecho, lo que puedo hacer es, una vez que tengo simulado y controlado el tiempo de producción, pues ya lanzar el producto. O sea, todo esto que es súper inteligente, bueno, es un concepto muy inteligente de una industria. España, en fin, aunque hayamos sido un poco críticos, que como decía aquel, a mí también me duele España, ¿no? A mí me duele España cuando pero que no me la critique nadie. Yo la puedo criticar, pero no me la critique nadie, ¿no? En España estamos en el 0.4, ¿no? En el 4.0. Bueno. ¿O no? Aunque sea. Nosotros llegamos llegamos muy tarde a muchas cosas. ¿Por qué? Mira, a mí también me duele. Es que a mí ahí solamente a mí se me ocurriría dos porqués, o sea, dos respuestas a que nosotros no estemos al mismo nivel de los demás. Uno, pueden ser los profesionales, que no son capaces de ponerse al nivel que otros países, o puede ser la propia sociedad que no está preparada para eso. No se me ocurren otras dos respuestas, a no ser que caigamos en lo de siempre, que es que no se dan las condiciones, porque quien tendría que dar esas condiciones para que esto sea una realidad. Bueno, te voy a contestar. Por lo cual serían tres, realmente, tres respuestas. Te voy a contestar, ya verás qué fácil, o por lo menos yo lo veo así. Yo estoy harto de oír que Llín es una comarca puramente agrícola. O sea, con ese concepto a mí ya me desmontas todo. O sea, ¿por qué? Tenemos que asumir que Llín es puramente agrícola. ¿No damos para más? Ya no podemos dar. Cosa, ¿no? Eso traslada un mensaje, sobre todo a la gente joven, para mí demoledor. Y le estás diciendo a la gente joven, mira chico, esto es agrícola. Si tú no te quieres dedicar a la agricultura, vete a otro sitio. Ese es el mensaje que yo creo que un chaval le llega. Entonces, como ese es el mensaje que tú estás trasladando, la gente realmente se va. ¿Se va a dónde? Pues se va a buscar otra cosa que no sea eso. Quizá habrá gente que se quede, ¿no? Pero se va porque ya le están diciendo que o te quedas aquí y eres agricultor o no vas a encontrar otra forma de vida directamente.
Puede ser Ellín otra cosa que no sea agricultura, poder tener otros sectores que no sean puramente la agricultura, independientemente de la agricultura, es un sector muy importante en Ellín. También hay que decir que es muy importante en Ellín porque también muchas empresas murcianas han venido a instalarse aquí. Muchas explotaciones son regentadas por murcianos que han venido y han alquilado y han arrendado fincas. Y luego nos quejamos de que aquí no se queda para manufacturar ese producto. Es normal. ¿Por qué? Porque si viene una empresa de Murcia, pues aquí saca la materia prima y se la lleva a su tierra a crear riqueza con esa materia prima. Simplemente. Yo lo veo así. Si nos damos un paseo por toda la huerta, pues muchísimas fincas están arrendadas a empresas que son puramente murcianas y de Almería, etcétera. Entonces, los mensajes hay que tener mucho cuidado. Y luego tampoco se ha apostado por otra cosa que no sea la agricultura. Yo creo que es que aquí ya... Igual alguien nos está escuchando, bueno, sí, la agricultura y los servicios, vale, también. Pero sí, que bueno, el servicio es lo que hay, tampoco... Claro, exactamente. Entonces, ¿podemos intentar otra cosa? Pues otros países y otras ciudades sí que lo han hecho. ¿Y qué ocurre? Pues que en vez de ver cómo se despoblaban, ahora han conseguido el efecto contrario. Y una ciudad que ha sido puramente de astilleros, pues ahora es una empresa, o sea, una ciudad puramente tecnológica. Sé que esto suena seguramente a mucha utopía y tal, pero es que lo peor es que existe en el mundo casos así. Entonces, depende de lo que tú quieras. La tecnología hoy en día se puede desarrollar en cualquier sitio, se pueden crear productos tecnológicos súper avanzados, no se necesita estar en ningún sitio especial en el mundo, sino simplemente tienes que sembrar unas semillitas y de 100 semillitas, igual 20 dan fruto, y si esas 20 dan fruto en un sitio, pues se hace un efecto llamada seguramente también. Entonces, pero tienes que poner esas 100 semillas a remojar y a plantar en la tierra para que dé su fruto. Si no, vamos a llevar muy mal paso. Y además, la tecnología, como te he dicho antes, avanza a velocidad gigantesca y en poquitas décadas podríamos ver cómo Ellín, puede ser... Podemos llegar a pasar mal. Lo podemos pasar mal, sí. Podemos pasar mal. Juanjo, entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que yo te hacía antes? ¿Por qué en España vamos a otro ritmo que en otros países? ¿Por qué no, no sé, dándose condiciones no sé, económicas incluso en algunos casos? Ahora sí, quizás no sea el momento, pero y luego, ¿por fíjate, qué no hemos llegado a eso? ¿Qué es lo que pasa? Voy a intentar, es que no llegamos a ese punto, pues yo no lo sé, también se dice que España es diferente, ¿no? Somos muy relajados. Nosotros hemos ganado toda la batalla, yo creo que por aburrimiento del enemigo. O sea, yo creo que en algunos sitios, pues, bueno, pues no preocuparos, hoy no vamos a invadir, vamos a invadir mañana y al otro pues, y tal. En la historia hemos tenido grandes estrategas, ¿no? Sí, que sí, también sí. podríamos tenerlos también de cara a estas cosas, ¿no? Sí, no hemos tenido los mejores. Guerras. Mira, nosotros somos una mezcla, eso me parece que lo he dicho más de una vez, somos una mezcla biológica muy importante. Tenemos rasgos de todas las civilizaciones y hemos cogido lo mejor de todas. Lo tengo que decir así. Y de ahí han salido grandes genios. Lo que pasa es que somos tan relajados, por decirlo de alguna forma, que no hemos sabido vender esa genialidad. Es lo que te he dicho de la máquina de vapor. 150 años de que este señor inglés saliese a bombo y platillo de que había inventado la máquina de vapor, ya la habíamos inventado nosotros. Pero es que este señor que hace 150 años antes del otro inventó la máquina de vapor, inventó el submarino, inventó ciertas cosas. Los padres de la aeronáutica fueron andalusíes. O sea, en Ronda se inventó la aeronáutica. Nosotros no tenemos ni idea de eso, pero en Bagdad, el aeropuerto de Bagdad lleva el nombre de este señor. No me digas. Sí. O sea, así de, o sea, lo conocen más fuera que nosotros mismos. O sea, nosotros somos tan sumamente, vamos a ponerle ya el nombre, somos tan dejados que somos incapaces de esas cosas mimarlas y decir, no, nosotros somos los mejores que hay en el mundo. Los productos, ahora ya te voy a poner los pelos un poco más los productos tecnológicos más avanzados que ahora mismo se están implantando en algunas ciudades inteligentes son productos diseñados por empresas y gentes de aquí de España.
que aquí no tienen una posible implantación. Pero en esos países que nos llevan 20 y 30 años de adelanto, están incorporando productos desarrollados puramente por españoles. Entonces, eso da mucho que pensar. Claro, y nos ponemos orgullosos y decimos, qué bien, son españoles. Pero cuando han triunfado. Pero sí, pero es que además triunfan fuera de España. Y entonces somos capaces, porque esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, de inventar, vamos a decir, de inventar algo que aquí no son capaces de patentarlo porque nadie apuesta un euro por ellos. Se van fuera, lo patentan y entonces nosotros ese trabajo lo tenemos que pagar, ¿no? Exactamente. Y decimos, sí, qué orgullosos, es español. Pero resulta que quien está sacándole partido a eso, pues es Alemania o Italia o... Te voy a vaticinar una cosa, que es un vaticinio mío. Tenemos al ilustre Ginero, creo que más grande que ha habido en todos los tiempos y tal, que es Ispizúa. Cuando este hombre desarrolle algún producto, vamos a ponerlo por caso, algún producto farmacéutico, ¿vale? No sé, la pastilla que te va a hacer que recuperes 10 años de vida. Esa pastilla se la vas a tener que comprar a los americanos. Claro. Y ellos le van a poner su precio. Maravilloso ejemplo, para lo que acabo de decir. Así todo, ¿no? Pero este es el que más conocemos, ¿no? Sí, bueno, industria 4.0, esto, vale, a nivel industrial, lógicamente aporta a la sociedad una calidad de vida, ¿no? Todo importantísimo, por supuesto, pero más directamente, ¿en qué influye en el ciudadano? Porque claro, cuando hablamos de la industria, hablamos también de productos, ¿no? Sí. Ya no solamente en su fabricación, sino terminado y directamente para la sociedad, ¿no? ¿En qué? Y por unos casos tanto de aquí como del exterior, que seguramente habrá más. Pues fíjate, una de las cosas más importantes es la optimización de los recursos y de la energía. ¿Y cómo es eso? Al tener una industria que es inteligente, que va acorde con el pedido que tiene en cartera, porque los pedidos van directamente a las máquinas y las máquinas se ponen a funcionar, digamos que no fabrican por encima de lo que tienen pedido, sino que prácticamente fabrican a medida, con lo cual no están almacenando, no necesitan un almacenaje muy grande, ni tampoco necesitan un acopio de material excesivo, sino que se va regulando dependiendo de los pedidos. Entonces tienes la optimización de recursos y luego también la energía, porque van a consumir la energía única y necesaria para acometer sus pedidos en esa cartera, con lo cual eso repercute en la sociedad en ese coste. Y luego está que lo hacen todos los procesos, porque esto también lo hemos hablado alguna vez, todos los procesos más dificultosos, prácticamente que no se le puede llamar ni siquiera trabajo, los más penosos, tal y cual, lo van a hacer máquinas. Y lo van a hacer con una precisión infinita al de un trabajador, por ejemplo. Si nos ponemos en una fábrica a hacer puertas, si yo tuviese a un señor trabajando 8 horas soldando puertas, seguramente ese señor se quedaría ciego en muy poco tiempo. El trabajo penoso yo se lo estoy dando a la máquina, pero la máquina no funciona sola. La máquina necesita tener a ese señor allí al lado, que es el que le va a decir cómo tiene que hacer la puerta y le va a ir dando instrucciones de cómo la tiene que hacer. Pero el trabajo penoso lo lleva la propia máquina. Sacar piezas de un horno. Es que, claro, hay que ver muchos aspectos de la industria, ¿no? Para sacar piezas de un horno. Un señor que está sacando piezas de un alto horno, en muy poco tiempo ese hombre se ha cocido y causa una baja e incluso la muerte. Si yo tengo la máquina que hace ese trabajo penoso, que no se le puede llamar ni trabajo, ¿vale? Pues estamos haciendo un trabajo de precisión ya con unas temperaturas y unas características que para un humano sería impensable. Pero aún encima no le quito trabajo a nadie porque ese señor tiene que estar al lado, pero en una zona segura y con un trabajo muchísimo menos penoso. Empaquetar, por ejemplo, palets de sacos de cemento. Antes se hacía a mano. ¿Y qué tenías? A personas con hernias discales en 4 días, porque estar 8 horas empaquetando sacos de cemento, pues al final estaban hechos mixtos. Claro, la mano de obra
En esa época, pues como había tantas, pues daba igual que se quedasen inútiles en poco tiempo o no. Entonces, todos esos procesos, digamos, que repercuten en el bienestar de la sociedad. Pero claro, ahora tiene la otra historia. Quita puestos de trabajo, etcétera. No. Lo que hace es reconvertir los puestos de trabajo. En las industrias 4.0, el tener un operario moviendo una caja de un sitio a otro o metiendo piezas en una caja no es trabajo. Eso simplemente lo hace una maquinita y lo va a hacer con muchísima mayor precisión y tal. Pero sí que tiene que estar esa persona diciéndole cómo tiene que meter las piezas la máquina en esas cajas. Entonces, lo que se necesita es una mayor cualificación del personal. O sea, cambiamos la cualificación, no quitamos puestos de trabajo, cambiamos la cualificación. Además, Juanjo, que esto, yo sabes que muchas veces lo hemos hablado, yo era de los que pensaba así, decía, bueno, cuantas más máquinas tenemos, pues menos trabajadores hacen falta, lógicamente, ¿no? Porque van a haber unas máquinas que van a desarrollar ese trabajo. Pero claro, también es que la propia evolución de la sociedad te lleva a esto. Y si te quedas realmente cuando se puede hundir un país, es si no vas al ritmo del resto, ¿no? Porque, claro, ejemplo, una máquina segadora, para un ejemplo sencillo, ¿no? Una máquina segadora que te siega pues un campo enorme en un día, ¿no? Claro, ese trabajo hecho con personas, pues a lo mejor necesitabas para hacerlo también en un día, pues no sé, a 1000 personas, ¿no? Bueno, 1000 empleados, ¿no? Pero claro, el problema es que luego, como país, lógicamente el rendimiento que se le va a sacar a ese trabajo que ha hecho la máquina no es el que se le va a sacar al que han hecho esas 1000 personas, ¿no? Claro. Con lo cual, a nivel más amplio, pues sería negativo para un país. Sí, pero esto en todas las etapas que hemos visto de la evolución de la industria, en todas ha surgido el miedo de que la máquina me quita el trabajo. Si eres un operario sin cualificar, como no te cualifiques te quedas fuera. Eso está claro. Entonces se necesita una recualificación de todo el personal. Claro. Es que si no te quedas descolgado, si no te quedas como en países del tercer mundo en vez del primero, o sea, te descuelgas. Te tienes que actualizar. Entonces ahí también es cierto que las administraciones tienen mucho que decir, porque son las que tienen que hacer y velar porque el personal humano, los recursos humanos, no se queden desactualizados en la sociedad. O sea, tienen que poner todos los medios para que el personal esté totalmente actualizado y a la última. Por eso también es un poquito el programa pues para ver que estamos en un presente, no en un futuro, en un presente. Y bueno, esto es un poquito. Fíjate, hemos comentado antes de que la industria 4.0 nace en Hannover en el 2011 y en España empieza a incorporarse o empieza aquí a tratarse algo en el 2014. O sea, empezamos a hablar de ello. Y aquí en España lo que estábamos hablando, aquí en España, en ese 2014, ¿qué se hace con este tema? Pues lo primero que hacen aquí nuestros gerentes es crear agencias. Eso está muy bien, crear una agencia. Bueno, una agencia a lo mejor se queda pequeña. Voy a crear 2 agencias, ¿no? Y en las agencias, ¿quién hay? Pues hay gente, no las conocemos, pero hay gente colocada por ahí que tienen una labor, ¿no? Aparece la agenda digital y aparece la agenda de fortalecimiento del sector industrial. ¿Y qué empiezan a hacer esa gente en esas agencias? ¿Tú has oído alguna vez hablar de estas? No. Bueno, pues se crea ahí una institución, metemos ahí a gente y que empiecen a tratar esto. Y en la primera fase, lo que empieza a hacer esta gente es definir unas líneas de estrategia y unas líneas maestras. Vamos a ver, ya te estás descolgando. O sea, ya llevas unos años de retraso, ya no encima ahora empiezas tú como a inventar esto. No, chico, esto está inventado. Está hecho ya en otros países. Lo que tienes que hacer es dedicarte. No inventes líneas maestras ni toda esa historia y tengas ahí un grupo de gente divagando, ¿no? No, ponlos a trabajar y mira, esto se da desarrollado en tal sitio, te pones las pilas y haces la siguiente fase ya, directamente.
Y ahí estamos ahí con esas líneas maestras que eso es lo que te decía anteriormente, de que somos capaces de copiar tonterías y luego lo importante, ¿no? O sea, algo que lleva, estamos hablando de 3 años y pico, 4 años, en otro lugar, en otros lugares, en otros países ya se ha desarrollado las líneas que tú decías que se empiezan a trazar aquí 4 años más tarde, resulta que ya se ha hecho, es trabajo hecho. Está hecho y está implantándose ya. Y además los países porque también lo hacemos nosotros en algunos aspectos, en algunas cuestiones concretas. Si te vienen de otro país, tú estás encantado de enseñarle cómo hacer las cosas, porque a lo mejor eres referencia en algo, que en algo seremos referencia en España, ¿no? Entonces, si vienen de otros países, tú estás encantado, ¿no?, de ofrecerle esa tecnología o cómo actúas o cómo haces una determinada cosa. Pues no pierdas el tiempo, porque con eso lo que vas a conseguir es perder los 10 años que ya han perdido otros países. Pero estás perdiendo mucho después que los demás. Pero a mí lo que me preocupa es que seguramente en estas agencias hay gente que le interesa estar cuanto más tiempo haciendo cosas de estas, pues están entretenidos ahí, se están llevando ahí una pasta. ¿Entiendes? Sí, suele ocurrir. Y algunos no sabrán ni para qué está ahí, pero bueno. Claro, es que ahí es donde viene un poco el tema. Y bueno, en esas líneas de actuación, o sea, dicen que tienen que fomentar la intercolaboración, tienen que fomentar las habilidades digitales y tal, tienen que fomentar, pero ¿cómo se sustancia eso? El apoyo a la implantación, o sea, esas son las líneas maestras, el apoyo para la implantación del concepto de industria 4.0. Tú lo que me tienes que explicar es lo que es una industria y cómo puedo yo hacer que mi industria produzca más y cómo puedo digitalizarla y cómo puedo hacerle que me funcione. No me cuentes. Y yo cuando vi esta documentación que sale del Ministerio de Industria, es que llegas hasta mosquearte, porque lo que han hecho son 4 vídeos, ¿sabes? 4 vídeos que no sé qué canal de distribución tendrán, pero con eso es con lo que han salvado sus espaldas y tal. Y dices, bueno, pues es que estoy donde estoy y es que me tengo que repatear yo mismo. En fin, me callo porque me caliento. Y luego empiezan los eventos, o sea, eso es en el 2014. Los eventos. Vamos a crear una serie de eventos para dar a conocer las líneas maestras que en el 2014 empecé. Bien, ¿cuándo empiezan los eventos? En el 2017. O sea, voy a empezar ya a crear pues alguna conferencia, alguna charla y tal. O sea, desde el 2011 al 2017 lo único que hemos hecho ha sido una agencia que se va a dedicar a crear estos eventos. Has dicho 2. 2 agencias. 2 agencias. Y me gustaría saber el personal que tiene, la dotación económica que tiene. Yo creo no sé si lo tienes por ahí, pero estaría bien. No, porque no, pero bueno, se puede indagar. Para otro programa lo sacamos. Y estos eventos empiezan en el 2017. En el 2017 es cuando van a empezar las charlas, los seminarios, etcétera, etcétera, sobre la industria 4.0. Y el 25 del 11 del 2017 es cuando se empiezan a crear ciertos grupos de trabajo, que esto es sorprendente, y bueno, me quedo muerto también. Y en estos grupos de trabajo, que no se sabe quién entra o quién sale, pues empiezan a hablar sobre la discusión sobre estándares y tal. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan las empresas tecnológicas y los invitan a esto, se parten de risa. O sea, cuando llegan e invitan a un Siemens, hablo mucho de Siemens porque sabes que le trabajo a Siemens. Te coge cerca, sí. Entonces, entran y se parten de risa. Y de, bueno, ¿qué me estás diciendo sobre estándares de la industria 4.0 que llevo yo en Alemania desde el 2011 implantando esto? Y tengo los productos tecnológicos para que esto se pueda implantar. Ahora tú me vas a hablar a mí de líneas maestras y de discusión sobre estándares y todo eso. No, chicos, además... Eso ya no toca. Eso ya no toca, eso ya está pasado. Y dice, ¿y la estandarización de la industria? Bueno, nosotros es que ya hace años que estamos trabajando en una serie de normativas a nivel industrial para todo esto, o sea, que eso está hecho. O sea, lo único que tienes que hacer es copiar y pegar y ya está, no tienes que hacer nada más. Esos son los grupos de trabajo que que empezaron a funcionar en el 25 de noviembre del año pasado. Y fíjate qué nivel de implantación llevamos. Y luego eso... Bueno, voy a tirar otra chinita más.
Seguramente en esas dos empresas que serán públicas o semipúblicas, ¿no? Serán públicas Seguro. directamente. Seguro que todos estos que están ahí, que no sabemos el número, vamos a tenerlo como deberes para la próxima vez, seguramente están muy por encima o muy mejor pagados, si se me vale la expresión, que los de esos países que vienen aquí y ya dicen, pero que eso ya no toca, Bueno, que hace ya 10 años que... Segurísimo. Eso te lo digo yo ya. Segura. Y Muchísimo lo mejor peor es que no pagados. tendrán ni idea ni de lo que están hablando, también es verdad. Yo, cuando entré en esto, digo, bueno, inglés saben mucho, pero no sé si saben algo de realmente lo que están hablando, porque sí, todos los títulos y todo esto te lo ponen en inglés. Vamos a ver, si no hace falta que me lo pongas en inglés o en chino, simplemente tienes que trasladar esto a la industria de aquí de España. O sea, tienes que trasladarlo en español, para que la gente te entienda. No para un grupo selecto de gente que tiene un C1 en inglés. No sé si me explico. O sea, Sí, a sí, mí sí. me da igual que me lo expliques en chino. Yo quiero entender qué significa esto y cómo funciona. Y quiero implantarlo en mi empresa. Y me tienes que poner un ejemplo y tal. Y bueno, claro, luego indagas un poquito y ves qué entidades están implicadas en todo este meollo de cosas. Y te cuentas que está el grupo Indra, está el Banco de Santander y está Telefónica. Que son empresas, bueno, pues tenemos un banco por ahí que es el que dará financiación y el que hará el agosto. Telefónica como soporte de toda la intercomunicación entre tal, y Indra, que es un instituto pues de desarrollo tecnológico, etcétera, que depende del Estado. Y bueno, todo este concepto, con todos estos eventos, con todo este grupo de trabajo y con todo esto, digamos que se lanza a las comunidades autónomas. Hala, Encima. vosotras mismas, haceros cargo de este asunto y trasladarlo a vuestras industrias en vuestros territorios. Y entonces indagas un poco más. Y dices, bueno, ¿quién está el número 1 en España sobre la implantación de la industria 4.0? ¿Quién lo tiene más desarrollado? Bueno, pues la comunidad autónoma que lo tiene más desarrollado es el País Vasco. La segunda es Cataluña y la tercera Castilla y León, que ahí me quedé un poco. Pues Castilla y León, ¿por qué? Pues porque tiene la automovilística, etcétera, etcétera. En el medio alto, pues tenemos a nuestros vecinos. Medio alto, tenemos la implantación medio alta de estos conceptos, la tenemos en Murcia, la tenemos en la Comunidad Valenciana y la tenemos en la Comunidad de Andalucía. O sea, y nosotros, Muy atrás nos estás dejando ya. pues nosotros estamos un poquito ahí a la cola, tal. Bueno, pues estamos, pues sí, tenemos una implantación muy, muy pequeña y además de hace 4 días. Y en esa implantación, pues bueno, pues hablamos de algún foro, tal, y fíjate, bueno, han abierto una línea de subvención y lo han dotado con un presupuesto de 700.000 euros para el tema de la implantación de la 4.0. O sea, que eso quiere decir que no hay empresas, porque 700.000 euros, pues es una cifra para la inversión en investigación, en el desarrollo, en la implantación de este tipo de industrias, pues es un poquito light. Bueno, pues esperemos que eso vaya cambiando, ¿no? Y nos demos cuenta de la importancia que tiene a todos los niveles. Juanjo, estamos poquito a poco entrando ya en los últimos minutos del programa. Pon los ejemplos de países donde, bueno, pues está aplicándose esto ya desde hace muchos años y esto ya ha calado en la sociedad e incluso ya pues se están acostumbrando a vivir con ello, ¿no? Podríamos decirlo así. Este concepto lo que ha hecho ha sido, como hemos dicho con la Fórmula 1, pues se ha extendido a otras ramas de la sociedad. Una, por ejemplo, es la creación de la agricultura 4.0. A ver si Ellín, como es eminentemente agrícola, algún día se pone las pilas y trabaja en este asunto. Y la otra es la ciudad 4.0. Es la ciudad inteligente, la ciudad donde va a gestionar todo. O sea, desde el tráfico, desde las aguas, desde la contaminación, desde la energía, todo eso se controla a nivel de ciudad. La ciudad que hoy en día es el número 1 de adoptar todas estas medidas, es una ciudad que está en Suecia, se llama Malmö, y era una ciudad que estaba totalmente, con la crisis de los años 90, cayó en picado, su producción, etcétera, y su alcalde y su gobierno decidió apostar por otro modelo, que era el modelo sostenible y el modelo tecnológico. Y ahora mismo es una de las ciudades donde
el último vatio de consumo del último ciudadano, digamos, se gestiona. Tiene más placas solares que posiblemente toda la provincia de Albacete, en Suecia, donde ven el sol en televisión, pero producen más energía de la que gastan. Tienen líneas de vehículos que son todo prácticamente eléctricos, y a mí me llamó mucho la atención porque los vehículos, digamos, que no tienen llaves. O sea, cualquier ciudadano puede coger el vehículo para trasladarse de un sitio a otro, son eléctricos y tú lo adoptas por horas, por minutos. Y con... O sea, espera, que esto es que cuesta entenderlo. O sea, me estás diciendo que allí la gente coge un vehículo como si, no sé, el sistema de utilización de bicicletas de algunas ciudades en España fuera gratuito. Y lo coges, utilizas la bicicleta, la dejas en otro lugar, luego llega otro ciudadano, la coge. Exactamente. Con coches. Sí. Solamente tienes que meter tu carnet de identidad, por decirlo de alguna forma, y digamos que ven la utilización de vehículo que estás haciendo y luego te llega una carta a final de año pues con un importe. Según tengo entendido, el importe son 10 euros al año por uso de vehículo estatal o tal. Me parece que los vehículos eran del parking del propio ayuntamiento. Pero bueno, aquí haces eso y los coches aparecen en un desguace al día siguiente vendidos en piezas. Sí, no durando. O sea, y bueno, es una bicicleta y no quiero ni pensarlo, pues un coche haría prácticamente lo mismo. Luego, el transporte público es todo por bioenergías, o sea, por gas natural reciclado, por electricidad. O sea, la dependencia del petróleo ellos quieren que en el 2030 sea inexistente. O sea, no quieren dependencia del petróleo por ninguna vía. Y o sea, bueno, esto quiere decir que no tiene políticos metidos en las empresas no, petróleo. esto, vamos, no, creo que no, porque si no esto sería porque allí en Suecia, lo decías, esta solar, la energía solar, se le está, vamos, más que autosuficiente para la población. Sí, les sobra electricidad. Todo prácticamente todas porque las cubiertas. Aquí no se les ha ocurrido a ningún político de ninguna clase ponerle un impuesto al sol, ¿verdad? No se les ha pasado por la cabeza. No están por esos menesteres. No están por acoger aún al exministro Soria en sus filas, por el momento. No, tienen una visión, yo qué sé, para diferente, nosotros muy diferente. Muy diferente. Piensan en sus vecinos, en la sociedad, en beneficiarle. E incluso los que caen en una pobreza energética les regalan los kits de energía fotovoltaica para que puedan autoabastecerse. O sea, aquí autoabastecerte es pues como casi traficar con fotones, y allí es al contrario, o sea, se potencia eso. Pero estamos hablando de una población de Suecia, sí, ¿no? O sea, pero en Estocolmo también pasa, o sea, en la capital también ocurre. Lo que pasa es que es una ciudad muchísimo más grande y tal, pero el nivel de implantación es, y además está súper la gente concienciada con ese modelo. En las casas no hay lavadoras. ¿Por qué? Pues porque dicen que si hay 40 vecinos serían 40 lavadoras, que multiplicar el consumo eléctrico de las 40 lavadoras sería mucho mayor que una lavadora de 18 kilos. Entonces tiene unos sistemas, todo funciona con una tarjeta inteligente que tú la introduces en tu edificio, que tiene una lavandería, y te da una hora para ir una zona común tiene la lavadora para todos. Y tiene una sala de lavadoras. Una sala de lavadoras mucho más grande de la que se puede tener en casa, y la utiliza todo el edificio. A sus horas. Claro, tú tienes una pantallita dentro de tu casa con el que tú tienes acceso a todo el edificio. Son edificios inteligentes dentro de una ciudad inteligente. Entonces tú tienes acceso a... Cuando necesito lavar, meto mi tarjeta, pues mira, puedes lavar a esta hora, o selecciona tú la hora y yo te doy una cita previa, pero te la da la máquina. Pues ya está, ya puedo ir a la lavandería, llevo mi ropa y tal. No puedes echarle tú el detergente, sino que ella dosifica con arreglo a los kilos de ropa que tú le vas a echar, y así consume menos de todo, menos agua, menos detergente, menos electricidad. O sea, la máquina se adapta a lo que tú le llevas. Eso es una parte de ese edificio inteligente, y ese edificio inteligente está en un contexto de ciudad inteligente. O sea, ¿cómo se regula el tráfico? Pues hay modelos que, dependiendo de unos sensores, ven en qué hora hay más tráfico por aquí, qué tráfico te puedes desviar para allá, etcétera, etcétera, todo intercomunicable. Y para el control de velocidad, pues exactamente igual.
Aquí también tenemos una parte inteligente en el tráfico rodado en Ellín, y es los caballones que hay en medio de las calles. O sea, toda la vida intentando de que la conducción sea suave, sin baches y sin nada, asfaltando las calles, primero adoquinándolas, luego asfaltándolas para que la conducción sea suave y tal y cual. Y en un momento dado le añadimos la inteligencia suficiente a la calle para que no pueda seguir a cierta velocidad, que es poner unos caballones para reventar los coches, sí, tal. O sea, también somos pioneros en esa historia. Entiéndase la ironía. Bueno, de todas formas, en España hay empresas, porque me consta, que podrían estar pues a la altura del 4.0 de otros países, ¿no? Pero quizás porque son empresas quizás un poquito más grandes de las que podemos tener en Ellín y que quieren estar al día y preparan a su personal, ¿no? O sea, claro. Lo están haciendo, por decirlo de alguna manera, en plan independiente. Sí, bueno, aquí hay una parte que también quería tocar. Y esa parte, es lo que te he dicho antes de la semillita. Esa parte nace en los colegios. Hay que concienciar a nuestra gente joven y enseñarles cómo va a ser su futuro, cómo es su presente y cómo va a ser su futuro. Y además prepararles ya para ese futuro. Yo aquí en nuestra zona estoy bastante dolido porque no se ha sabido nunca adaptar ni al presente ni al futuro de la ciudad. No se sabe sacar profesionales, se ha dejado un poco de lado toda esa parte y ahora mismo es sálvese quien pueda. Ahora estamos en la época que el año pasado me dolió mucho, pero este año pues también me duele, aunque no me toque directamente, pero me tocará en otro futuro. Y estamos en la época en la que nuestros jóvenes ahora mismo se están matando a estudiar porque la semana que viene tienen la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, y también tienen la prueba de acceso a los grados superiores. O sea, tienen dos pruebas que van a definir su futuro. ¿Qué oferta tenemos en Ellín o en nuestra comarca? ¿Qué les ofrecemos? Pues mira, las líneas que tenemos para ofrecer a nuestros jóvenes son muy, muy escuetas, muy light y casi están para decirle a los chavales vete fuera. Pues lo están diciendo. Ahora que se han hecho algunas jornadas sobre la oferta formativa y tal, yo me he sacado por aquí algún apunte y he visto la oferta formativa. Por ejemplo, en la comarca de Ellín Tobarra, pues en los grados medios tenemos administración de empresas. O sea, vamos a sacar a chavales que van a ser administradores de empresas. No sé qué empresas, pero vamos a tener gente para llevar las cuentas, como se decía antiguamente, ¿no? Luego también tenemos el tema, por ejemplo, del Corte y Confección, que seguimos dándole ahí vueltas al torno. Importantísimo. Estamos en una zona, vamos, eminentemente. O sea, y luego tenemos la informática, que también es importante. Es importante y hay que adaptarla a los nuevos tiempos y hay que potenciar a los chavales que se adapten en esas tecnologías y tal. Y luego tenemos los grados superiores de electricidad, pero bueno, sobre todo las finanzas, porque me llamó la atención esto de administración y finanzas en Tobarra y en Ellín y la rama esta de administración de empresas y tal, y en plan tecnológico, ¿qué tocamos? Porque en electricidad me recuerdo hace un tiempo que habían 5 chavales en el grado superior aquí en Ellín y no sé si lo habrán cerrado o estarán a punto de cerrar y tal. Entonces, ¿qué le estás diciendo a los chavales que quieren otro futuro, otras salidas? Pues se tienen que ir fuera. O sea, antes se iban para hacer la carrera universitaria, pero ahora es que ya se van para hacer una FP, porque aquí ya no tenemos cabida. Entonces, si no somos capaces de esa semillita que se quede aquí, intentar que se quede por todos los medios aquí en Ellín y tal, pues estamos viendo como cada año se presentan un montón de chavales a esas pruebas y esos chavales se van. Y esos chavales, algunos volverán, pero muchos se quedarán por ahí. Con lo cual estamos despoblando de gente joven, aunque digan que en el padrón de habitantes hay 30.000 habitantes, como vayamos mañana de casa en casa a ver cuántos habitantes hay realmente, seguramente no llegamos ni a la tercera parte. Porque nuestros jóvenes están fuera, están estudiando, están preparándose, están abriéndose un camino y como allí no les va a dar posibilidades, pues se quedarán fuera. Porque aquí o coges la ZA o te quedas fuera de allí. Tristemente es así,
No. Y dolorosamente es así. Puedes hacer pero también es así. corte y confección. Para Sí, pantalones. bueno, y eso. se podría hacer si tuviésemos la capacidad para innovar. Ya. Si tuviésemos la capacidad para innovar. En fin, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Esperemos que esto cambie, ¿no? Y si no es por una parte, pues la iniciativa, aunque sea en manos privados, nos abra un camino más esperanzador, ¿no? Porque Pues tú fíjate. yo lo veo muy complicado. No. Lo veo muy Mira, te voy a decir. No, lo veo complicado porque yo no lo decía al principio del programa y lo repito ahora que estamos llegando al final. Yo no veo interesados a nuestros representantes a todos los niveles políticos en mojarse en estos temas, en hacer que la sociedad española emerja en ningún aspecto, no los noto preocupados por nosotros, los noto más preocupados por intentar que no se sepa lo que se han llevado fuera, o porque no me quiten del sillón, o que no me echen, que no me hagan la moción para no irme, o los veo más preocupados en esas cosas que realmente en cosas tan importantes como estas que hemos Cuando hablado. hablamos de la ciudad 4.0, que es una cosa donde intercambiamos muchos datos y tal, aquí, y ahora que estamos con los portales de transparencia y tal, a mí me gustaría ver en qué proyectos están ahora mismo inmersos todos los políticos a los que los pagamos una nómina. Todos, desde el diputado de tal hasta el senador fulano, todos, para saber realmente a qué se dedican. Porque nosotros conocemos diputados por los 4 que salen en la tele. Pero es que muchos más, hay 300, ¿cuántos hay? No sé, 300, un disparate. ¿Y qué hacen los 300? Yo es que no me lo explico. ¿Y cuánta pasta se llevan? Quizá les sobre un poquito de nómina. O sea, tú estás trabajando en una empresa y depende de lo que rindas, se te paga. Y si no rindes nada, te abren las puertas, pero vamos, de par en par. Entonces estaría muy bien en este sistema tecnológico de saber, o sea, a qué se dedican. Es que es una paga nuestra. O sea, le estamos dando. En fin. Bueno, me ha resultado muy interesante el programa. Espero también que les haya resultado a nuestros oyentes muy, muy interesante, aunque sea la mitad que a mí. Lo que sí me gustaría, Juanjo, es que retomemos un poquito de vez en cuando asuntos como este y los tengamos presentes en los desayunos de Solo Radio. Más que nada, igual, no sé, si despertamos un poquito en alguien. Espero que no todo el mundo se enfade con nosotros, porque seguramente habrá personas que se hayan enfadado con nosotros por lo que hemos dicho, ¿no? Yo lo hago sin acritud, simplemente una visión pues, puramente mía y pero tú particular. Tú sabes cómo son estas cosas, que seguramente pues alguien ha dicho, mira, esto de lo que van esta mañana. Vale. Pero que a mí me importa poco eso, ¿no? Me importa mucho más que se despierte en nuestros oyentes pues esa venilla que a veces se queda dormida y en el que nos demos cuenta que tenemos que pedir otras cosas. Que no es suficiente con que se nos cambie una bombilla en la calle o que se nos den a conocer las cifras del desempleo de una manera o de otra. Necesitamos más cosas, claro. más. Queremos que quien gana un sueldo público se lo gane realmente. Claro, que sepamos lo que hace. Que nuestros políticos realmente sirvan para gestionar, que para eso les hemos elegido, para gestionar y de la mejor forma posible, de la más ventajosa para nosotros, que es de lo que se trata. Fíjate, acabas de antes comentar que si a través de manos privadas y tal se podría conseguir ciertas cosas. Yo te voy a decir, porque lo conozco muy de primera mano, por ejemplo, Siemens, la empresa, en su división de automatización, que yo estoy muy ligado con ellos, ya lo sabes y tal, ellos cada año hacen un concurso a nivel de institutos, y es una competición de ver quién desarrolla el prototipo tanto industrial relacionado con la agricultura, como ahora es el segundo finalista está relacionado con la agricultura. El tema de bombeo solar, que el otro día lo oí, bueno, pues los chavales ya están desarrollando unas cosas increíbles, y eso se hace una competición a nivel de institutos en esa rama. Siemens no bromea. La dotación que está dando ahora mismo a los ganadores son de 10.000 euros más una dotación en equipos que vale un pico para ese instituto, para que los chavales se formen y además compiten a nivel internacional. Y eso lo promueve una empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos también están muy implicados en el tema de desarrollo tecnológico. Siemens, el protagonista de todo esto,
pensó en su época que lo que él desarrollara, digamos que tenía que ser un beneficio para la sociedad. Él no quería, yo ya tengo bastante, me voy a morir el más rico o sea, no necesito eso. Además, me parece que murió hasta pobre. Lo que quiero es que todo lo que yo he inventado repercuta de forma beneficiosa a la sociedad. Y de hecho estos premios nacen de hace muchísimo tiempo en eso. O sea, que los institutos se pueden acoger a ese tipo de programas. Y lo contrario es, yo hace tiempo fui aquí a un sitio a ver si había alguna ayuda para el desarrollo y la innovación de un producto. O sea, yo quiero crear un producto y tal. Y fui a preguntar hace años y aún estoy esperando a que me conteste. Respuesta, todavía estás esperando la respuesta. Yo, que tengo mucha paciencia, digo, bueno, algún día me llamará y tal, pero bueno, aunque ya lo tengo más que desarrollado y más que comido, y eso sí, que esa empresa sí que dice, ¿qué necesitas? ¿Estos equipos? Toma, desarrolla, no tienes problema. Y así funcionamos. Bueno, igual te responden, pero es que no seas impaciente. Sí, luego nos dicen, no, es que esto lleva tiempo, esto es que hay que tomárselo con calma. No seas impaciente, igual están esperando a que te jubiles para que entonces tengas tiempo suficiente para a ver qué ayudas hay para la innovación. El proyecto. Pues están buscándola. Muy bien, bueno, pues hasta aquí llegamos los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Gracias a todos por la atención prestada, por supuesto. Muchísimas gracias, Juanjo. La puerta abierta para cuando quieras, cuando puedas. Aquí estaremos con muchas ganas de escucharte de nuevo. Pues muchas gracias. Yo solamente le voy a mandar ahí un montón de energía positiva a todos los chavales que ahora mismo están preparándose el EBAU, que saquen sus mejores notas y que consigan todos sus sueños. Nos sumamos a esa petición, esperemos que así sea. Pues lo dicho, gracias por la atención prestada. Nuestra programación continúa en la sintonía de la radio de tu ciudad, Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.